llegaron la madre y los hermanos de Jesús y desde fuera lo mandaron llamar. La gente que tenía sentada alrededor de Jesús le dijo: «Mira, tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan». Jesús les contestó: «¿Quiénes son mi madre y mis hermanos?». Y paseando la mirada por el corro, dijo: «Estos son mi madre y mis hermanos. El que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que nadie vea en estas palabras de Jesús un desprecio a la familia natural, porque no es así. Es cierto que conforme avanza la predicación de Jesús, su vida pública, y su fama va corriendo de pueblo en pueblo debido a que es capaz de sanar a los enfermos, es capaz de perdonar pecados y por lo tanto liberar también a los endemoniados, la fama de Jesús se incrementa y eso hace que muchas veces, los mismos evangelios lo recogen, no tuvieran tiempo para descansar debido a la afluencia de personas que buscaban a Cristo. Y no es de extrañar también que, como ocurre en la vida, y en España lo sufrimos y lo estamos padeciendo, vaya que si lo estamos padeciendo, el carrerismo o el amiguismo sea algo que está en primer orden. Aquí en España, por ejemplo, tenemos a una ministra a la que se le creó un ministerio por ser la pareja de, pero es que la esposa del presidente de nuestro gobierno da un máster en la Complutense sin tener título ni capacitación alguna. Es la esposa de. Por ser la esposa de, se le crea un puesto para estar congraciados con el presidente. Y esto que ocurre en nuestro país y ocurre en todo el mundo, también posiblemente le ocurrió a Jesús. María no tenía que reclamar ningún puesto, pero la familia de Cristo estoy seguro que sí quería su cuota de poder o al menos de alabanza. Tus hermanos están aquí, es decir, tu familia cercana está aquí. Haznos un poquito de caso y que los demás sepan quiénes somos. Y Jesús les da una lección. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Aquellos que cumplen la voluntad de mi Padre. Esto es, por tanto, lo fundamental que Jesús nos quiere enseñar en este Evangelio. En cierta ocasión les dice Jesús: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad de mi Padre, ese es el que entrará en el reino de los cielos. Tú tienes que destacar o señalarte por querer amar a Dios por encima de todo y hacer aquello que Él, iluminando tu conciencia y tu vida, te señala que tienes que hacer para llevar una vida íntegra. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Porque a veces es verdad que en la vida encontramos bifurcaciones, distintos caminos que podemos elegir y no sabemos realmente qué es lo que el Señor puede querer de nosotros. Hay ciertos indicadores que, como cuando uno coge el coche, te hacen más fácil la conducción para que sepas hacia dónde va la curva y de esa manera reduzcas la velocidad y estés atento y no te salgas de la carretera. El primer indicador que tenemos para saber cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida, el primero es o son los mandamientos. Tanto los mandamientos de la ley de Dios como los mandamientos de la Santa Madre Iglesia. Si uno recuerda esos mandamientos y los intenta vivir, no tengas la menor duda de que estás haciendo la voluntad de Dios. No hace falta complicarte mucho la vida. Examina los 10 mandamientos, el mandamiento del amor y los mandamientos de la Santa Madre Iglesia. Y ya tienes unas pautas que recogerán gran parte de toda tu vida. En segundo lugar, junto con los mandamientos, tienes que aprender a reconocer cuáles son tus obligaciones. ¿Qué es lo que Dios querrá? Pues que cumplas con tus deberes. Si tienes que levantarte para ir a estudiar a la universidad o para ir a trabajar, eso es lo que Dios quiere. Si tienes que educar a tus hijos, tendrás que educarles una conciencia recta. Eso es lo que el Señor quiere. ¿Cómo que no sabes cuál es la voluntad de Dios? No es muy difícil.
cumple con tus deberes, con tus obligaciones. En tercer lugar, tienes la palabra de Dios. Cuando lees los evangelios iluminan tu vida y por lo tanto te dan luz para que sepas cómo tienes que actuar cuando a lo mejor sientas rencor en tu corazón, cuando alguien te haya hecho daño y no te apetezca perdonar y tú has leído el evangelio y has escuchado cómo el Señor te dice que tienes que poner la otra mejilla. ¿Qué es lo que el Señor quiere? Me parece que está bastante claro. Simplemente es importante que leyendo la palabra de Dios te dejes guiar por ella. En siguiente lugar, en cuarto punto, cuarto indicador, levanta la mirada. Levanta la mirada para ver la necesidad de las personas que están a tu lado. Y junto con el resto de indicadores, cuando uno levanta la mirada y ve a una persona que necesita su caridad, su tiempo, su alegría, su esperanza, eso es lo que el Señor quiere, que veas en esa persona al Señor que está en él y que necesita de ti tu generosidad o tus dones o tus talentos. Y de esa manera tenemos bastantes indicadores, 4 al menos, que nos ayudan a saber cuál es la voluntad de Dios. El problema no es saber cuál es la voluntad de Dios, el problema es querer cumplirla, porque muchas veces buscamos excusas para evitar hacer aquello que sabemos que Dios quiere que hagamos y que construye una vida mejor, una sociedad más justa, puesto que está basado en el amor, en la misericordia y no en el egoísmo. Escuchemos lo que el Señor nos pide y aunque a veces nos duela, nos cueste, porque muchas veces tenemos que hacer un esfuerzo por hacer aquello que el Señor nos pide, confiemos en que eso que el Señor nos pide es lo mejor tanto para nuestra felicidad como para la felicidad de la sociedad en la que vivimos. Porque Dios solo quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Por eso, siendo fiel a su voluntad, podremos ser luz en medio del mundo, testimonio del amor de Dios por la integridad de nuestras costumbres. Que el Señor nos ayude. Nos ponemos en pie.